Nuestra sesión del día de hoy es una sesión particularmente importante porque trataremos de manera resumida, pero clara, de enfrentar uno de los asuntos que más han suscitado comentarios y controversia a nivel internacional sobre la exhortación Amoris Laetitia. En particular, nos vamos a concentrar en la doctrina que el Papa Francisco nos regala en el capítulo 8 y que desde que apareció la exhortación fue objeto de numerosos comentarios, análisis, en algunos momentos de descalificaciones y de objeciones frontales que han tenido tal vez su momento más emblemático, más concreto, más relevante en una carta que varios cardenales le han dirigido al Papa Francisco presentándole varias dudas y enunciando cada una de esas dudas de una manera muy precisa y pidiéndole al Papa una respuesta. El Papa Francisco hasta el día de hoy no ha ofrecido una respuesta directa a esa carta. Sin embargo, cuando uno revisa la doctrina de la exhortación, uno puede descubrir que todas y cada una de las dudas ya están resueltas. Dos, que existe un texto complementario muy importante en donde el Papa Francisco le responde a los obispos de la provincia de Buenos Aires que su manera de interpretar el capítulo 8 particularmente hecha por ellos es correcta, y luego un añadido de parte del secretario de Estado del Vaticano a esa misma carta del Papa Francisco, al momento en que la carta es publicada oficialmente dentro de la documentación del pontificado, en donde el secretario de Estado sostiene que esta carta privada dirigida del Papa a los obispos de la provincia de Buenos Aires diciendo cuál es la interpretación correcta del capítulo 8 es verdadero magisterio ordinario. Muchas cosas habría que comentar porque el debate ha sido muy intenso y tiene muchas aristas y muchos asuntos. Vamos a comenzar simplemente diciendo lo fundamental, recordando lo fundamental de la doctrina del capítulo 8 y, como ya habíamos insinuado en alguna sesión anterior, mirando este capítulo 8 como cualquier otro tema de la exhortación a la luz del capítulo 4. Recordemos que el capítulo 4 nos ha ayudado a mirar la centralidad del amor. La esencia del cristianismo en buena medida es que Dios nos ama primero y nos ama con un amor especial, con un amor de misericordia, de compasión, con un amor que se conmueve no solo delante de nuestra dignidad, sino delante de nuestra miseria, es decir, de nuestra condición herida, muchas veces caída. Y precisamente así, habiéndolo traicionado, Dios persevera en su amor para con nosotros y siempre nos tiende una mano. Esta afirmación, que trata de resumir en buena medida la doctrina del capítulo 4, es clave para entender el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 tiene un título hermosísimo: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. 4 palabras: acompañar, discernir e integrar, acompañadas por la palabra fragilidad, que nos muestran que hay 3 como acciones que tenemos que aprender a vivir para vivir dentro de la lógica del amor que Dios nos regala. Sobre todo cuando tenemos que entrar en contacto con personas, con parejas, con realidades familiares en donde justamente el amor ha quedado herido por distintas fallas, pecados, errores, fragilidades que podemos padecer cualquiera de nosotros. El Papa comienza el capítulo 8 diciéndonos lo siguiente, diciéndonos: la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Cuando uno escucha esta afirmación y uno la aísla del capítulo, uno puede tal vez interpretarla como si fuera una frase motivacional. Dar confianza, dar esperanza. Sin embargo, no es una frase motivacional. Es realmente una frase que empieza a abrir una temática y un conjunto, digámoslo así, de herramientas, de ingredientes que tenemos que tener presentes al momento en que nos enfrentamos justamente con una persona o un matrimonio o una familia que sufren algún drama que los ha herido y que les dificulta vivir plenamente la realidad del sacramento del matrimonio a plenitud.
¿Por qué la iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido? Porque el cristianismo no tiene como propuesta esencial el constituir una aristocracia de los puros, sino precisamente el abrir un espacio de acogida para todos, en especial para la oveja perdida. Es decir, para los que nos podamos encontrar más alejados, más heridos y que a lo mejor hayamos cometido los más graves pecados. En otras palabras, ser iglesia es descubrir una compañía en donde hasta tú y yo cabemos. Es decir, donde todos podemos tener realmente un lugar de inserción en el abrazo de Dios. Por eso es muy importante mirar que la esencia del cristianismo, como ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, no es la perfecta coherencia moral. La esencia del cristianismo es que Jesús tiene carne, se ha doblado ante nuestra miseria y nos ha abrazado en plenitud nuestra condición caída y nos ofrece un camino de reconstrucción de la vida a través de la ayuda de la gracia y de una hoja de ruta que es la moral cristiana para que gradualmente vayamos transitando por ella conforme la vayamos asimilando de manera consciente y libre. Con este enfoque que nos provee el capítulo 4 para iluminando el capítulo 2, el Papa ingresa a temáticas muy delicadas. Por ejemplo, nos dice así el Papa en el capítulo 8: los divorciados en nueva unión pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Una parte muy importante de este capítulo entonces está dedicado al discernimiento. ¿Por qué el discernimiento? Porque entre la universalidad de la norma y la concreción de una situación concreta que puede vivir una persona o una pareja, evidentemente hay una cierta distancia. No quiere decir que una circunstancia particular sea una excepción a la norma. Lo que significa es que siempre las circunstancias particulares tienen más ingredientes, más contexto, más historia que lo que la norma puede describir en su enunciación universal. Cuando de repente, por ejemplo, decimos que matar de manera deliberada a otro ser humano es un pecado grave, es un pecado mortal, es un crimen, claro que enunciamos una serie de normas universales muy importantes que reflejan nuestro aprecio por la vida humana. Y sin embargo, a la hora de que a la luz de esa norma universal tenemos que mirar cada caso de asesinato, cada caso de ejecución, cada caso de abuso y eventualmente de suspensión de la vida de un ser humano inocente, tenemos que ir con cuidado porque de repente una misma acción pecaminosa en sí misma, en su esencia, sin embargo puede estar envuelta en circunstancias o está realizada con una cierta intención que modifique de manera accidental la cualificación de lo realizado. En otras palabras, una cosa que es mala siempre será mala. Una cosa que es buena siempre será buena. La naturaleza bondadosa o maligna de una acción no depende de la intención o de las circunstancias, sino de lo que se hace. Pero la imputabilidad, es decir, la responsabilidad que uno puede tener delante de algo bueno o malo que realiza, puede estar afectado por la intención, por la circunstancia, por el contexto en el que uno esté inscrito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que no tiene nada que ver con realidades matrimoniales, pero que puede ayudar un poco a entender el núcleo de este tipo de afirmaciones. Cuando uno va en una carretera muy oscura, manejando, tal vez a la mitad de la noche, y uno encuentra de repente, siente uno un golpe, encontró uno un obstáculo, uno se baja del auto porque el golpe fue fuerte, y uno descubre a un pequeño niño que se ha atravesado en la oscuridad de la noche y que ha quedado muerto. Indiscutiblemente en ese momento uno se horroriza y uno se da cuenta de que ha pasado algo muy grave. Imagínense que en esa misma escena aparece la madre del niño y horrorizada grita: «Usted es un asesino, mató a mi hijo». Cuando escuchamos ese grito, podemos inmediatamente descubrir que hay una parte de verdad
y hay una parte de juicio defectuoso. La parte de verdad es, usted mató a mi hijo, en efecto. Yo que iba manejando en la oscuridad mi automóvil, de repente simplemente sentí un golpe, me bajo a ver qué ha pasado y veo a un niño muerto. Yo, a través de la conducción de mi auto, maté a un niño. Sin embargo, no lo hice con pleno conocimiento ni con pleno consentimiento. Entonces, aunque la madre al gritar, esto no debió haber sucedido, dice la verdad, porque en efecto, no debió haber muerto ese niño inocente. No debía morir. Su vida reclamaba seguir, por así decirlo, viviendo, existiendo y brillando a la altura de las exigencias de su dignidad. Sin embargo, la madre, cuando adscribe la responsabilidad completa y total de la muerte de su hijo al conductor desprevenido, que en este caso soy yo, realmente comete un exceso en el juicio. ¿Por qué? Porque la muerte desafortunada de este niño sucede por la oscuridad. Sucede porque el niño tal vez a medianoche salió, un niño pequeñito, imagínense, de 4 años, que sale corriendo y se atraviesa por la carretera. Muy posiblemente habrá que buscar a los responsables, que es tal vez el presidente municipal, que no colocó una luminaria en esa vialidad. Tal vez es la propia madre que descuidó a su hijo y le permitió salir de madrugada corriendo por no haber cerrado bien la puerta o alguna otra cosa. Pero la persona que abatió al niño a través de su coche no lo quería hacer ni se dio cuenta de que eso iba a suceder con anticipación. Por lo tanto, aquí hay un montón de atenuantes que no hacen que este acto sea bueno. Este acto es malo que este niño haya perdido la vida. Pero la imputación de este acto malo no le corresponde de manera total y plena a la persona que lamentablemente le quitó la vida al niño, sino posiblemente a un conjunto de circunstancias en donde habrá que repartir la responsabilidad, por ejemplo, hacia las autoridades públicas que no iluminaron bien la vialidad o hacia la propia madre que descuidó a su hijo a mitad de la noche. Pongo este ejemplo, que puede parecer muy simplón y muy burdo, para dejar clara una doctrina fundamental para entender el capítulo 8, que fue enunciada de manera formal por el Concilio de Trento, luego repetida por todos los catecismos derivados del Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío V, el Catecismo de Ripalda, el Catecismo de Gasparri, y un montón de catecismos que a lo largo y ancho de toda la cristiandad se hicieron para dejar claro que, para que exista un pecado mortal, es decir, que trunca nuestra relación de amistad con Dios, se requieren 3 condiciones simultáneas. Materia grave, es decir, que lo que se hace sea muy malo. Pleno conocimiento, es decir, que me dé cuenta cabalmente de lo que estoy haciendo. Y pleno consentimiento o deliberado consentimiento, que es la expresión más propia. Es decir, querer el mal que se ha hecho. Esta doctrina que todos aprendemos en el catecismo, que para que haya un pecado mortal se requiere materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento, es fundamental para entender el capítulo 8. Cuando el Papa toca realidades como la de los divorciados vueltos a casar, y en algunos momentos dice, y no solo ellos, sino también muchas otras situaciones complejas en las que puede verse sumergida la vida matrimonial, no está insinuando, ni siquiera de manera indirecta, que la materia grave deje de ser grave por las circunstancias. Por lo tanto, una primera objeción que aún importantes cardenales de la Iglesia Católica y obispos le han presentado al Papa, acusando de que él incurre en algún error del tipo de moral de situación. Es decir, dejando un poco el término técnico, que el Papa estuviese queriendo afirmar que lo bueno, lo esencialmente bueno, puede de repente por las circunstancias volverse malo, o lo esencialmente malo por las circunstancias transformarse en algo bueno. Acusarlo de esa manera al Papa es del todo injusto, porque el Papa está convencido que cuando hay materia grave, la materia grave no se transforma de repente en algo bueno por las circunstancias o por la intención. No hay moral de situación en la posición del Papa. Lo que sí hay es la más clara y firme postura tradicional en la moral cristiana, que afirma que no basta la materia grave para cometer un pecado mortal, sino que se requiere, además de materia grave, pleno conocimiento.
Pleno conocimiento no significa que uno tenga que ser experto en teología moral, que uno tenga que saberse todas y cada una de los tratados de teología moral escritos en los últimos 200 años. No se refiere el pleno conocimiento a la erudición. Se refiere a que yo, aun con una conciencia sencilla, a lo mejor no muy ilustrada, me dé cuenta que hay algo malo que estoy haciendo. Es decir, que lo que malo que estoy haciendo se ha hecho con conciencia de su maldad. Cuando yo hago algo conscientemente de que es malo, entonces, obviamente, además de haber materia grave, hay pleno conocimiento, es decir, pleno darse cuenta, plena conciencia de que aquello que estoy haciendo es malo y por lo tanto hay un ingrediente de imputabilidad muy importante, es decir, hay un indicador que señala que además de que se hizo algo malo, yo soy el responsable de eso que se hizo malo porque me di cuenta de que lo estaba haciendo mal y opté por ello. Y el último ingrediente es el deliberado consentimiento. Deliberado consentimiento es una palabra, es un concepto doble que tiene dos palabras que son como un binomio, que puede hasta parecer un poco redundante. Deliberado consentimiento. Significa que hay que querer hacer el mal. No simplemente haberlo hecho, sino querer. Es decir, realmente querer hacer el mal. Para que haya pecado mortal se requiere, en otras palabras, no de repente y sin querer haber cometido algo muy malo, sino, por así decirlo, quererlo realmente, dándome cuenta de que eso es malo y queriendo hacer el mal. Y entonces, de repente, se comete un pecado mortal. Por eso, no todas nuestras acciones malas son pecado mortal. Algunas tienen algunos atenuantes y que pueden hacer de nuestro acto malo un pecado, seguirá siendo pecado, pero venial. Basta con que falte el pleno conocimiento o haya un atenuante en el deliberado consentimiento para que el pecado siga siendo pecado, pero venial. Y los pecados veniales, por ejemplo, son perdonados con la comunión, con la Eucaristía, con un poco de agua bendita, es decir, con el uso de un sacramental, con el dolor del corazón y el arrepentimiento pleno ante la comisión de ese pecado. Es decir, no todos los pecados son mortales, aunque haya materia grave, sino para que haya pecado mortal se requiere materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Recordando esto que es del catecismo, que todos aprendemos al momento de estarnos preparando para la primera comunión, podemos entonces leer con muchísima más paz la doctrina del capítulo 8. En el capítulo 8 nos dice el Papa Francisco cosas como la siguiente. Es necesario que exista conversación con un sacerdote en fuero interno. Es decir, conversación privada, íntima, en donde el penitente, es decir, yo, abro mi conciencia con mi lenguaje a lo mejor torpe, adolorido, temeroso, imperfecto, pero fundamentalmente en donde yo me transparento ante el confesor y el confesor con paciencia me escucha, trata de comprenderme, me hace las preguntas pertinentes para que haya comprensión y me ayuda a que yo pueda discernir si lo que he cometido es un pecado mortal o un pecado venial. La conversación con el sacerdote en fuero interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia. Y también esa conversación ayuda a los pasos que puedan favorecer la vida plena en la Iglesia y hacerla crecer. Cuando se encuentra una persona responsable y discreta, que no pretende poner sus deseos por encima del bien común de la Iglesia, con un pastor que sabe reconocer la seriedad del asunto que tiene entre manos, se evita el riesgo de que un determinado discernimiento lleve a pensar que la Iglesia sostiene una doble moral. En otras palabras, es muy importante buscar a un buen sacerdote sabio, no simplemente simpático, sino sabio, que me ayude a discernir. El discernimiento lo hago yo, pero con ayuda de algunas preguntas, de algunas observaciones, tal vez esclareciendo algunas dudas y sacando a mi conciencia de cierta perplejidad en la que puede estar sumergida para descubrir si aquello que yo he hecho es pecado mortal, es pecado venial o a lo mejor ni es pecado.
A lo mejor es simplemente una imperfección, fruto simplemente de que somos seres finitos y contingentes. Así el Papa nos dice que es necesario conversar, caso por caso. Cada circunstancia es individual y concreta. La norma es universal, nos dice, digámoslo así, los valores que siempre deben de ser respetados y la amplitud, la universalidad de los mismos, es decir, el espacio en donde tal norma aplica. Pero la circunstancia, la intención, la historia particular del penitente tienen que ser tomados en cuenta para descubrir no solamente si hay pecado mortal o venial, sino además para descubrir cuál es el camino, el itinerario posible por el que el penitente tiene que ir caminando poco a poco para tener una vida más plena conforme a Cristo. Por eso otro capítulo importante, otro apartado importante del capítulo 8 es el denominado gradualidad pastoral. ¿Qué es la gradualidad pastoral? El Papa Francisco nos recuerda algo que ya Juan Pablo II había dicho. La gradualidad pastoral no es gradualidad en la ley. No es que de repente le echamos agua y diluimos la ley para hacerla como más laxa, más tragable, más digerible. No. Gradualidad pastoral significa la paciencia que debe de tener el pastor de almas para reconocer la paciencia que Dios tiene con cada persona y la velocidad con la que la gracia opera en cada caso. Siempre distinto, siempre misterioso. Pero un buen director espiritual, y así lo podemos ver en todos los grandes santos que han escrito obras respecto a la vida espiritual, todo buen director espiritual descubre que cada camino de santificación es distinto, que cada persona tiene su propio ritmo, que de repente hay caídas, hay involuciones, hay momentos de mayor aridez, hay momentos de mayor luminosidad. Pensemos simplemente en las 7 moradas que Santa Teresa propone, en donde hay moradas muy luminosas, alegres, gozosas, llenas de consuelos espirituales, pero también hay momentos de purificación, de oscuridad, de prueba, que pedagógicamente Dios le va regalando al alma para irla acercando y conformando más conforme a Cristo. Esa paciencia, no a la persona, sino a la paciencia que Dios mismo tiene, a la velocidad con que Dios actúa, el Espíritu Santo actúa en el interior del alma, es el corazón de la gradualidad pastoral. Por eso es que el Papa insiste que hay que analizar caso por caso e ir descubriendo cuál es ese camino, digámoslo así, pedagógico que el pastor tiene que ayudar, que facilitar para que la persona vaya acercándose cada vez más plenamente a la vida conforme a las exigencias de la ley natural y a la persona misma de Jesucristo. Para entender de manera adecuada por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones, dice el Papa, llamadas irregulares, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación irregular viven en una situación de pecado mortal por definición. Esto lo que significa es que el Papa, de manera solemne, continuando las enseñanzas del catecismo, de los catecismos derivados del Concilio de Trento, nos recuerda que ninguna situación que exteriormente nos pueda parecer irregular, es decir, que desde el punto de vista del fuero externo pueda parecer una situación grave de pecado, per se significa que siempre y en todos los casos haya pecado mortal. ¿Cuál es la diferencia entre el fuero interno y el fuero externo? El fuero interno es ese que se abre cuando yo descubro mi conciencia y tengo una conversación con mi confesor o con mi director espiritual. Por supuesto que yo le puedo mentir. Y obviamente habrá consecuencias que solo Dios mirará y verá, y también, aún habiendo cometido algo así de grave, ofrecerá un camino de misericordia y de compasión para con esta alma traidora que miente, por ejemplo, en un diálogo de foro interno. El diálogo de foro interno, en otras palabras, es un diálogo que se da en el sigilo de la confesión, en la privacidad de la dirección espiritual,
en el contexto de la apertura de la conciencia, que de otra manera no es escrutable en modo alguno para nadie. El fuero externo es la conducta observable desde el exterior. El ámbito del derecho, por ejemplo, del derecho canónico, está situado aquí, justamente en el mundo del fuero externo. Una conducta observable desde fuera como conducta pecaminosa ofrece la hipótesis de que posiblemente, muy posiblemente, haya a lo mejor un pecado mortal o varios involucrados, pero no per se. ¿Por qué? Porque para la determinación de que haya pecado mortal se requiere el diálogo de fuero interno y el descubrir si realmente hay imputabilidad. Por eso el Papa nos dice en el número 305 de Amoris Laetitia, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Fin de la cita. Es decir, a causa de los condicionamientos y factores atenuantes, es posible que en medio de una situación que objetivamente, desde el punto de vista exterior, es contradictoria con la vida evangélica, pueda haber una vida de gracia y de cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque hay justo elementos atenuantes que hacen que esa situación objetiva de pecado grave no esté siempre y por definición en situación de pecado mortal. Voy a poner un ejemplo para que esto no suene tan teórico. Un ejemplo que no es estrictamente matrimonial, pero sí es de orden sexual y que creo que puede ayudar a la comprensión de esta doctrina. Imaginémonos que estamos en un pequeño pueblo de América Latina. Y en el pueblo hay un prostíbulo. Todos en el pequeño pueblo conocen quiénes son las mujeres que trabajan en el prostíbulo y quién es el dueño del prostíbulo que las mantiene controladas y explotadas. Un buen día, un domingo, una de las prostitutas se forma a la hora de la misa en la fila de la comunión. Va pasando poco a poco la gente y de repente llega la prostituta y se acerca y quiere acercarse a la comunión. ¿Qué debe de hacer el sacerdote en ese caso? Pongo el caso de un pueblo pequeño para que quede claro que lo más probable es que el sacerdote sabe que esta mujer que se está acercando es una pecadora pública. Vive en una situación objetiva de pecado grave porque trabaja en un prostíbulo. Y ella de repente se forma en la fila. En ese momento el sacerdote debe de pedirle que salga de la fila y no darle la comunión. ¿Por qué? Porque causaría un grave escándalo darle la comunión a una pecadora pública. Esto está además regulado en el Código de Derecho Canónico, que no se puede dar la Eucaristía a personas que de manera pública y causando grave escándalo desafían la vida conforme al Evangelio y a las exigencias de la ley natural. Supongamos que pasa ya esta misa, la prostituta se va llorando, confundida, tal vez no conoce mucho de doctrina cristiana y menos de derecho canónico, pero 2 días después regresa, tal vez el martes, toca la puerta de la oficina del sacerdote y pide hablar con él. Padre, ¿por qué me negó la Eucaristía? Y entonces el padre le va a tener que decir algo de esto que hemos comentado. Es que mira, hija, tú tienes una vida desordenada que no es conforme al plan de Dios porque vives en un prostíbulo, te conoce aquí toda la gente y yo no te puedo dar la Eucaristía debido a que no has cambiado de vida. Y entonces la prostituta, imagínense que le cuenta la siguiente historia. Mira, padre, yo llevo 15 años trabajando en el prostíbulo, yo fui secuestrada, muy niña, tal vez a los 14 años, me empezaron a explotar sexualmente, me hicieron consumir drogas, ahora ya tengo 1 o 2 hijos que han nacido allí en el prostíbulo y el dueño del prostíbulo me tiene amenazada de que si yo abandono esta actividad se puede vengar conmigo o con mis hijos. Pero yo la quiero dejar porque yo he descubierto la fe, he descubierto cómo la Virgen me ha cuidado, aún en situaciones de riesgo grave en medio de este oficio tan peligroso. Y yo ya quiero dejar la vida de la prostitución, pero no puedo porque estoy atorada en medio de una situación que yo misma no puedo resolver
por mis propias fuerzas, dado que estoy en una situación de control y de esclavitud. Este diálogo imaginario que yo les propongo no es tan extraño en América Latina, sino que es bastante común porque todos sabemos que la trata de personas es una realidad bastante amplia y todos sabemos de que de repente puede haber personas que durante varios años están bajo el control psicológico y físico de un empresario del sexo y de las personas que las explota y las vuelve a veces hasta consumidoras de algún tipo de droga y por lo tanto la realidad se vuelve muy compleja. Cuando una mujer desea salir de la situación, pero no puede porque está amenazada de muerte ella o sus hijos, claramente esta situación no hace que la práctica de la prostitución se vuelva buena moralmente de repente. Sin embargo, sí hay un atenuante importante ya en su vida presente. Tal vez en un cierto momento ella escogió de manera voluntaria y consciente la vida como prostituta y en ese momento cometió un pecado mortal, del cual ella ya está arrepentida y quiere zafarse. Sin embargo, ahora que quiere, no puede. Entonces el sacerdote, en esa circunstancia tan peculiar, tiene que aprender a decir, mira hija, tienes que hacer el esfuerzo por salir lo antes posible de esta situación, pero nadie más que tú va a poder descubrir cuándo es ese momento. Si tú te arrepientes de esta vida que llevas y estás dispuesta a poner los medios posibles sin poner en riesgo la vida de tus hijos para salir de esta circunstancia tan complicada en la que te encuentras, se te puede dar la absolución. Y eventualmente, si tú aceptas el perdón de Dios y te arrepientes de esta vida y haces el propósito de enmendarte en la medida de tus posibilidades y de la situación compleja de esclavitud en la que vives sometida, en privado se te puede administrar la Eucaristía. Y entonces la prostituta a partir de aquel día irá a confesarse de vez en cuando con el sacerdote en privado y sin causar escándalo público le acercará a la Eucaristía y le ayudará a descubrir un camino para poder realmente ir saliendo de esa situación de pecado grave en la que vive, es decir, de pecado observable, aunque en diálogo de foro interno se pueda haber descubierto una atenuante. La gente seguirá pensando que esta es una prostituta que vive al margen de las exigencias del Evangelio desde el punto de vista externo. El sacerdote, en privado, con ella, irá viendo en qué momentos sí hay culpabilidad de sus actos, en qué momentos no, cuándo es posible la absolución, cuándo no. Y por eso es que el discernimiento es un discernimiento dinámico. No es siempre el mismo. También la prostituta podrá cometer pecados mortales con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, y en esos momentos el sacerdote tendrá que llamarle la atención, tendrá que preguntarle si verdaderamente está arrepentida de ellos, si hace el propósito de enmienda, etc. Y no siempre todas las circunstancias son igualmente fáciles de resolver. Poco a poco en cada caso habrá que ir viendo qué cosa es posible. Pongo este ejemplo que puede tener su propia complejidad y que obviamente a lo mejor alguien del público puede ofrecer más objeciones y decorar la historia de una u otra manera, pero simplemente me atrevo a ofrecer este ejemplo para decir, hay circunstancias en donde no hay deliberado consentimiento pleno y por lo tanto hay atenuantes que hacen que una situación que externamente es gravemente desordenada, sin embargo, pueda ser susceptible a la persona de confesarse con arrepentimiento de sus pecados y poderse acercar a la Eucaristía de manera discreta, mirando principalmente por el bien de su alma y no tratando de justificar de manera laxa la conducta de una mujer que vive en una situación así. Si se entiende el fondo de este ejemplo, se puede entender entonces por qué el Papa dice que tras un discernimiento, algunas, no todas, algunas situaciones irregulares podrán ser interpretadas como situaciones con atenuantes que harán del penitente un sujeto capaz de acercarse a la Eucaristía después de la confesión. Dice así el Papa Francisco, en ciertos casos, en esos casos en donde verdaderamente hay atenuantes, se puede ofrecer la ayuda de los sacramentos. Y entonces inmediatamente el Papa dice, a los sacerdotes les recuerdo
que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. ¿Qué objeciones se le ha presentado al Papa Francisco a la hora de enseñar estas cosas en el capítulo 8 de Amoris Laetitia? Voy simplemente a decir las preguntas que los cardenales Burke, Caffarra, Brandmüller y Meissner le han presentado al Papa, en una carta respetuosa, pero muy aguda en el momento de formularle cada pregunta. Algunos de nosotros, al mirar las preguntas, hemos descubierto como una cierta jiribilla en estas preguntas, porque casi encierran al Papa en una postura en donde tiene que decir sí o no. Y a veces eso de repente recuerda también unas situaciones como las que vivió Jesús, en donde algunas personas lo interrogaban y lo trataban de poner en aprietos, poniéndolo en situaciones aparentemente de blanco o negro. El Papa, cuando uno mira la explicación de Amoris Laetitia, responde a estas 5 preguntas. Primera pregunta que ofrecen los señores cardenales al Papa Francisco. ¿Es posible conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y en consecuencia admitir a la Santa Eucaristía a una persona que, estando unida por un vínculo matrimonial válido, convive con mujer? La respuesta es clara. Me parece que en algunas ocasiones se podrá y en algunas ocasiones no se podrá. En otras palabras, un divorciado vuelto a casar que tiene vida sexual activa con su segunda pareja tiene siempre 3 grandes rutas para reconstruir su vida. Una primera opción, no fácil, pero es una primera opción, es dejar a esta mujer y volver con la primera esposa con la que sacramentalmente se casó. Esto es posible en algunos casos. Todos conocemos algunas historias bellas en donde de repente un hombre le ha sido infiel a su esposa, se va con una segunda mujer, a lo mejor hasta se casa civilmente con ella y después de un tiempo se arrepiente profundamente y su primera esposa lo perdona y reinicia en un camino no fácil, pero de reconstrucción de la realidad matrimonial. Esta es una opción. La segunda opción consiste en que los divorciados vueltos a casar descubran que es posible vivir como hermanos. Es decir, que tal vez en la segunda relación que ellos tienen han descubierto la fe, las exigencias de la vida cristiana, de repente se dan cuenta que están viviendo una situación altamente irregular que implica pecados y por lo tanto desean y es posible que sean ayudados para dejar esa vida de pecado y seguir siendo responsables tal vez de los hijos que ya han procreado, la mutua ayuda, el acompañarse en la vida, pero sin la convivencia íntima propia de los esposos. Esta es una segunda opción y también todos conocemos parejas que de repente, habiéndose descubierto divorciados vueltos a casar y habiendo descubierto la fe, pues deciden vivir de esta manera y si eventualmente hay alguna fragilidad en el camino, se confiesan y vuelven a iniciar y siguen luchando por tener una vida cristiana más plena. Y hay una tercera opción, que consiste justamente en que de repente algunas personas, en algunas circunstancias, luego de varios tal vez diálogos con su confesor o con su director espiritual, descubren que no pueden regresar ni con la primera esposa, tampoco que lo más recomendable sería vivir como hermanos debido a que pondrían en grave riesgo la fidelidad de la pareja, al exigirle tal vez a la pareja el abstenerse de intimidad sexual. Sobre todo esto sucede cuando, por ejemplo, una de las partes, por ejemplo la esposa, está más cerca de la fe, ella sí estaría dispuesta a vivir como hermano, como hermana, pero la otra está un poco más alejada, tal vez ya con cierta simpatía por el cristianismo, pero no plena, etc. Y pedirle de repente, de golpe, al esposo que deje de tener intimidad sexual puede meter al esposo que apenas está iniciando su vida cristiana en un verdadero aprieto en materia de fidelidad y de cumplimiento de sus responsabilidades como padre de familia y con su propia esposa. En otras palabras, pues se puede meter al matrimonio en una verdadera crisis que se pudiera evitar si se entiende la circunstancia diferenciada de esposo y esposa. A lo mejor en algunas circunstancias como esta o como otras tal vez más complejas, la pareja
puede seguir teniendo relaciones íntimas y al mismo tiempo darse cuenta el confesor y la propia pareja que no están cometiendo pecados mortales por no haber deliberado consentimiento, por no poder ellos en un cierto momento, por una serie de circunstancias que están fuera de su control, el cambiar de vida como de golpe y reiniciar la plenitud de las exigencias de la vida cristiana conforme a la ley natural y al propio Evangelio. Por eso es que el Papa insiste tanto en analizar caso por caso. Veamos las objeciones que se le han propuesto al Papa Francisco con motivo de la carta que los cardenales le han dirigido a la hora de escuchar estas cosas que pueden resultar de repente al cristiano desprevenido como muy escandalosas o sorprendentes. Los cardenales Brandmüller, Caffarra, Meissner han escrito, y Burke han escrito varias preguntas y simplemente las enuncio y las voy respondiendo una por una conforme a la doctrina que hemos aquí ya explicado. Primera pregunta. Le dicen los cardenales al Papa un poco como retándolo. Si es posible ahora conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y en consecuencia admitir a la Santa Eucaristía a una persona que estando unida por un vínculo matrimonial válido, convive íntimamente con otra. En otras palabras, es el caso de un divorciado vuelto a casar que tiene vida sexual activa con su nueva pareja. La respuesta a esta pregunta de si puede o no se puede acceder a la Eucaristía es que en algunas ocasiones se podrá y en algunas, tal vez muchas, no se podrá. No podemos decir si serán muchas, pocas, en las que sí se podrá acercar a la Eucaristía. Habrá que analizar caso por caso. Quiero pensar que van a ser muy pocas, que por lo general una persona que convive sexualmente con una mujer que no es su esposa sacramentalmente está cometiendo pecados mortales y por lo tanto está impedido de acercarse a la Eucaristía. Pero será posible tal vez que en algunas circunstancias haya atenuantes que disminuyan la responsabilidad, que limiten la libertad o la plena conciencia de las personas involucradas y por lo tanto que puedan recibir la ayuda del sacramento de la Eucaristía si se arrepienten de lo que sí descubren como pecado y de la Eucaristía que no es un premio para personas perfectas sino una medicina para todos nosotros que estamos heridos y lastimados. La segunda pregunta dice, ¿sigue siendo válida la enseñanza de Juan Pablo II respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas? La respuesta a esta cuestión es sí, sigue siendo totalmente válida esa enseñanza que Juan Pablo II, por ejemplo, de manera muy solemne, nos enseñó en la encíclica Veritatis Splendor. Existen actos que en sí mismos son gravemente ilícitos por razón de su objeto. Pero como Juan Pablo mismo II responde, explica en este mismo documento, Veritatis Splendor, si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, aun cuando no la supriman del todo. Esto está en Veritatis Splendor número 81. La tercera pregunta que hacen los cardenales al Papa Francisco es si después de Amoris Laetitia, particularmente el parágrafo 301, es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, se encuentra en situación objetiva de pecado grave habitual? Aquí la respuesta merita hacer las distinciones que ya hemos hecho. Una situación de pecado grave habitual se refiere a una conducta obstinada, contraria objetivamente a la norma evangélica y por lo tanto no hace alusión a la imputabilidad, sino a la naturaleza de la acción en sí misma considerada. El pecado grave se especifica por la materia grave. Por otro lado, el pecado mortal es aquella acción que involucra materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Por eso no es exactamente lo mismo pecado grave que pecado mortal. Pecado grave es la opción, la acción que desde fuera yo juzgo como contradictoria con el Evangelio. Pero otra cosa es la evaluación, por así decirlo, por dentro, en diálogo íntimo de fuero interno,
en donde ya se puede determinar la responsabilidad. Por lo tanto, habrá que ver las situaciones subjetivas que hagan imputable el acto en la medida de lo posible a través de la ayuda, por ejemplo, del confesor. La prohibición de acceder a la Eucaristía en situación de pecado grave, que ha quedado plasmada en el canon 915 del Código de Derecho Canónico, descansa en la posibilidad de afectar el orden de la comunidad, generar escándalo y situaciones parecidas. Es decir, yace en una norma disciplinar, no doctrinal, que el Papa puede modificar o que aunque no modifique puede presentar excepciones basadas en el principio canónico de la salus animarum, de la salud de las almas, del bien de las almas. Por el contrario, la imposibilidad de acceder a la Eucaristía en pecado mortal es de orden doctrinal, no meramente disciplinar. Nadie en pecado mortal se puede acercar a la Eucaristía. Pero algunas personas en situación de pecado grave podrán acercarse a la Eucaristía si ha habido el camino de discernimiento que les permita descubrir que su situación objetiva de pecado grave no involucra pecado mortal. Cuando se entiende correctamente esta distinción, ya no es posible afirmar que toda persona en situación de pecado grave, por definición, se encuentra cometiendo pecados mortales. La cuarta pregunta que hacen los señores cardenales al Papa es: después de las afirmaciones de Amoris Laetitia, sobre todo en el parágrafo 302, sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral, ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de San Juan Pablo II, según la cual las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección? La respuesta correcta es sí. Así es. La circunstancia o la intención modifican solo accidentalmente la especie moral de una acción. Pero ambas son relevantes para la determinación de la responsabilidad, de la imputabilidad. Por eso, el Papa Francisco está en lo correcto al afirmar: un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. Quinta y última duda que le presentan los cardenales al Papa Francisco: ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de San Juan Pablo II, en la que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que ésta nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por sujeto? De nuevo, la respuesta es sí. Hay una continuidad creativa entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. No hay contradicción sustantiva en materia doctrinal. Amoris Laetitia no propone excepciones a las normas morales absolutas. Lo que existen son atenuantes que no crea ni inventa Amoris Laetitia, que están en la más rancia y tradicional doctrina de Santo Tomás de Aquino y del Concilio de Trento. Lo que existen son atenuantes que en algunos casos pueden hacer que el pecado cometido no sea imputable a un sujeto con las características necesarias para poder considerar su acción un pecado mortal. Disculpe la redundancia y la reiteración de estas cosas, pero es extraordinariamente importante que quede muy claro el tema de fondo. Toda persona que comete un acto con materia grave realmente tiene que revisar su conducta. Y para eso la compañía de la comunidad eclesial es tan importante, particularmente de los pastores que están al cuidado de las almas del pueblo de Dios. Sin embargo, es muy importante entender que un abrazo verdaderamente evangélico de todas estas situaciones irregulares no significa simplemente enunciar la norma moral y sus exigencias, sino que requiere el discernimiento prudencial sobre el modo de cómo ayudar a la persona a reconstruir su vida poco a poco. En otras palabras, para ser pastoral, matrimonial y familiar, no basta saberse perfectamente la doctrina de las encíclicas y recetarla como a rajatabla a todos los casos y condiciones y circunstancias, sino que es necesario, además de dominar, por supuesto, la doctrina de la Iglesia, tener una paciente y caritativa comprensión de las personas y sus historias, para de esa manera descubrir el modo prudencial
en el que una misma norma universal se aplica en circunstancias distintas. Como dice el Papa Francisco, una misma norma universal aplicada en circunstancias distintas puede tener efectos diversos. Finalmente terminamos diciendo que todas estas discusiones aparentemente sofisticadas, que tienen evidentemente su grado de tecnicismo, que han involucrado un gran desgaste para muchos de nosotros, que hemos tenido que explicar una y otra vez cosas que podrían ser muy claras si prestáramos atención a la doctrina más constante de la Iglesia, no nos invitan a los que estamos tomando este curso a ser extraordinariamente eruditos y a tener que tener una formación hiper sofisticada para poder enseñar la doctrina de Amoris Laetitia. En el fondo, lo que sí nos invita el capítulo 8 es a que nos enamoremos del amor, es a que nos enamoremos del gesto amoroso con el que Dios nos atiende, nos comprende y nos acompaña en cada instante, que es la misericordia. Si nos enamoramos de la misericordia y de la verdad, que deben ir siempre de la mano, para que la misericordia sea auténtica, tiene que estar basada en la verdad. Y la verdad, para que sea afirmada cristianamente, tiene que afirmarse con caridad, con misericordia, porque la verdad sin misericordia repugna, aunque sea muy verdadera. Cuando nos enamoramos de la misericordia así afirmada, entonces, aunque no nos sepamos cada uno de los detalles conceptuales que es necesario aclararle a los especialistas en teología moral para que entiendan bien el capítulo 8, viviremos conforme a la doctrina del capítulo 8 y en el fondo conforme a la doctrina del Evangelio. Jesús, a la hora de salvar la vida de la mujer adúltera que iba a ser apedreada, lo primero que hace es decirle, yo no te juzgo. Y después la invita al decirle, vete y no peques más. El yo no te juzgo significa, yo no te condeno. Es decir, hasta para ti, mujer adúltera, hay camino. No hay ninguna circunstancia en la vida, por complicada que sea, que esté cerrada a un camino de reconstrucción si nos agarramos y confiamos de la misericordia de Dios con plena confianza. Por supuesto que hay que cambiar de vida, vete y no peques más. Pero lo primero es ofrecerle un abrazo de acogida a la mujer adúltera que ha pecado mucho, que está a punto de perder la vida, pero que Jesús, al momento de enfrentar su verdad, su realidad, no le ofrece una pedrada, no le ofrece un juicio condenatorio, sino le ofrece un camino, un camino. No sabemos si esa mujer adúltera regresó a su pecado. No sabemos si de repente cambió de golpe y ya tuvo una vida muy, muy santa. Si es como muchos de nosotros, posiblemente haya vuelto a caer, pero su vida ya era distinta. Porque se había encontrado con Cristo y había encontrado ya el camino para, arrepintiéndose de su miseria y de su error, vivir una vida nueva. Y todos deseamos profundamente que esa mujer adúltera que Jesús salva de morir lapidada, haya encontrado al final de su vida un camino de amor, de comprensión y de misericordia que le haya permitido ser muy grata a los ojos de Dios, sin traicionar a la verdad y al mismo tiempo confiándose principalmente en el amor que perdona ofrecido por parte de Jesús. Si vivimos con esta actitud el capítulo 8 y en general la doctrina Amoris Laetitia, podremos siempre ofrecer un gesto de abrazo y compañía a todas las parejas cuando tengan pequeñas o grandes dificultades. Nunca nos sentiremos encerrados en callejones sin salida como de resolución imposible, sino siempre habrá una posibilidad para ir avanzando paso a paso por el camino de la vida y ayudados por la gracia que Jesús nos regala. Les agradezco su paciencia y espero que la lectura del texto de la exhortación, más los textos complementarios, nos puedan ampliar la mirada y si algo no quedó del todo claro en la exposición del video, pues también pueda ser completado con nuestra lectura y nuestro estudio personal. Muchísimas gracias.